Esta plática se, se presenta el transmisor marca Energy Onyx modelo Eco 22. El 15 de noviembre del 2011 se presentó por primera vez esta plática escrita y con correcciones y agregados se repite el 28 de marzo del 2020. La fábrica de esos transmisores dejó de existir el 15 de diciembre del 2014. En enero del 2011 se adquieren 7-8 transmisores Eco 22 que se recibieron con notables desperfectos, contrastando con 7 transmisores Eco 10 adquiridos en el 2003, que del 2003 al 2011 los transmisores Eco 10 presentaron un número de fallas mínimo, contrastando con otras marcas de equipo de transmisores de bulbos conocidos. O sea, verdaderamente notable el rendimiento de estos equipos. Pero la plática también se dio por las múltiples fallas que se presentaron en el 2011 que las iremos tratando. En la figura 1 se muestra el diagrama bloques del transmisor, donde está un excitador que con un control manual o automático se puede ajustar de algunos watts hasta 150 watts, que alimenta un divisor, un splitter de 1 a 4. Entonces la RF, si fueran 100 watts, se dividiría en 4 para dar 25 watts al IPA1, aproximadamente 25 al IPA2, 25 al IPA3 y 25 al IPA4 para sumar los 100 watts. Estos IPAs entregan alrededor de 500 watts cada uno. Entonces va dos de ellos a un combinador 2 a 1, IPA1 y IP2. El IPA3 y el IPA4 también se combinan para entregar 1000 watts en un conector N a otro combinador de 2 a 1 para sumar 2 kilowatts. Y 2 kilowatts alimentan el bulbo de salida, que pasa un filtro pasabajos y un wattmetro o acoplador direccional coupler. Aquí se está poniendo en cuadros óvalos o de alguna forma se presenta, dice P34. En principio ponemos página 34, página 35, página 56-65 del manual, página 66, 68, 106. Cables 115, 114, TV18, conectores N. Esto es la figura 1. En la figura 2 está la descripción del control del transmisor, donde con una alimentación de 12 volts, terminal M0110, alimenta la bobina de un relevador K1 que, activando el botón Start, se le da tierra, se activa K1, cierra el contacto K1, cierra el primer contacto, el segundo contacto normalmente cerrado lo abre y el tercero se cierra. Entonces el primer contacto da 12 volts al cerrarse a un LED 1 que se ilumina para dar aviso que se reinició el encendido del transmisor. Se abre el contacto 2 y se apaga el LED 2 que dice off, que normalmente
antes de apretar el botón de inicio Start, se ilumina, entonces prende encendido y se apaga un LED rojo, LED 2. K1 terminales 3, 4 se cierran y alimenta más 12 volts a M016, cable 26. La tablilla PC116 After Calling, que servirá para dar un tiempo de apagado y enfriamiento del bulbo. Y en serie la bobina K2 que cierra el contacto, los contactos, bobina de K2, contactos de K2, y alimenta más 12 volts M013 6N28 el ventilador, cable 23, un relevador pequeño, y serán las salidas para los relevadores auxiliares las terminales 6N20 con algún dígito después. Continúa la trayectoria de más 12 volts que viene de arriba, terminal 4 del relevador K1, y alimenta el LED 3 que indica que se está encendiendo el transmisor, M015 terminal cable 25, y el interruptor o switch, Air Switch S4, que se cierra cuando el ventilador tiene suficiente presión en el bulbo de paso final, terminal M012 cable 22, y avisa el LED 4 que está funcionando el ventilador. Sigue por cable 21, activa K3, bobina de K3 alimenta con 12 volts K3, se cierra el contacto y alimenta por 6CN25 los contactos de filamento. Con el LED 5 se avisa que se encendió filamento y se arranca un tiempo de retardo que se da para calentamiento del bulbo en la tablilla PC116. Cuando el tiempo de retardo se concluye, K1 se activa y cierra los contactos K1, entonces TB11.2, que viene el cable 21, se cierra, alimenta TB11.3, cable 35, avisa con el LED 6 que el retardo se cumplió, a cable 35, tres llaves normalmente cerradas de puertas de válvula barra de descarga, que si están cerrados los contactos y las puertas, avisa puerta trasera correcta. Sigue con la tapa del bulbo de paso final, que también avisa que está cerrada, y el LED PA Front LED 8 se ilumina. Sigue los 12 volts y pasa a sobrecargas, aunque dice 4 por allá, son 3 sobrecargas, que son exceso de voltaje, exceso de corriente y exceso del valor normal de reflejada en la tablilla con terminales TB2 12.3, TB12.7, PC114, y prende el LED 9 indicando que no hay sobrecarga. Si hubiera alguna sobrecarga, se abre la trayectoria de los 12 volts y el LED 9 no prende, y prenden otros por allá. Sigue los 12 volts, algunas veces ponen 15, M023, M022, y activa la bobina K4, contactos K4, que dan 12 volts a 6CN20 terminal 7 para activar el excitador, quitarle el mute, el bloqueo del excitador. Se prende el LED 11 para avisar que ya se mandó la señal para activar el excitador. Siguen los 12 volts por un puente, alguna modificación que salta este contacto,
para otra versión de transmisores. Y se ilumina el LED 14 drive, pasa que avisa que está activada la bobina K6 que cierra el contacto K6, 12 volts, para avisar que prendió IPA, pasa por unos fusibles térmicos y alimenta CN15, PA1, los 4 amplificadores con 12 volts, pero por ese térmico también alimenta 6CN20-3 las IPAs y avisa que el térmico del sensor de temperatura está correcto. Continúa el voltaje de alimentación K5, cierra contacto K5, 12 volts, que avisa que el voltaje de placa, el voltaje de alta tensión, entró en 2 niveles, bajo, cerrando de inmediato K4A, y con un tiempo de retardo, time delay, de 5 segundos, PC602, que le vamos a dar un poco más de atención a esto. Activa el relevador de alta tensión. Este sería el encendido por pasos. Primero enciende la magneta que limita la corriente de paso a la fuente de alta tensión para cargar los capacitores, y después de 5 segundos cierra la magneta de alta tensión cortando las resistencias limitadoras para que entre en su aplicación el transmisor completo. Entonces este es la hoja 31 simplificado, y algunas partes más de la hoja se presentarán después. En la figura 3 está un detalle justamente de la figura 2, donde K6 cierra el contacto K6. Ahí está PA1 a PA4, el LED 13 que presentamos antes, y ahora se detallan más sensores de temperatura en los IPAs izquierdo y derecho, sensores de temperatura, y sensor de temperatura en el Combiner 1, Combiner 2 y Combiner 3, que los presentamos en la figura 1 de Combiner 1 y 2 de 500 watts a 1000 y Combiner 3 de 1000 y 1000 a 2000. En la terminal 6 CN23, entonces habíamos presentado sin estos detalles, entonces aquí se pone más información. Figura 3. En la figura 4 hay algo que no se ve en transmisores de bulbos, muy interesante, muy diferente, donde con una llave de seguridad S9 damos 12 volts adicionales para arrancar partes del transmisor sin seguir la secuencia del equipo. Es una locura, pero así está. Así viene el transmisor, donde podemos arrancar solo el ventilador. Después vemos por dónde se conecta, o solo filamento, o solo excitador, o solo IPA, o solo PA. Entonces, en pruebas del equipo podemos arrancar solo el excitador y no arrancamos ventilador ni filamentos, porque no tiene que seguir la secuencia que vimos antes. Podemos arrancar en alguna prueba con mucho cuidado solo el PA, que sabemos que es una locura meterle solo PA sin voltaje de filamentos a un bulbo, pero podríamos explicar después por qué haría yo ese experimento, pero todo bajo la seguridad de una llave única que se aplica para saltarse la secuencia de encendido, figura 4. Una locura. En la figura 5 se presentan más detalles del transmisor, donde es de 3 fases, con fase A1, A2, A3, y hay metal óxido varistor en cada uno de ellos, muy grande, muy diferente. Y una de las primeras sorpresas de este equipo es que si se prende la alta tensión sin en algunas condiciones revientan estos metal óxido varistor, porque llega transiente. Cuando se enciende, cuando está totalmente apagada
la subestación y se prende, hay que bajar todos los interruptores porque luego revientan estos metal-óxido varistor. Bien, entonces alimenta la fuente de polarización del controlador más o menos 12 volts con 220, donde hay un interruptor CB2 manual para activar la fuente de 12 volts. Entonces una fase A1 entra por esta trayectoria y la otra fase A2 entra por esta trayectoria. TB151 de la fuente conmutada comercial, que no fabrica Energy Onyx y tampoco fabrica, en muchos transmisores se usan fuentes comerciales, y la salida más 12 volts prendiendo los LEDs, uno rojo y uno verde para indicar el voltaje de alimentación. Me parece que no tiene, aquí no le veo identificación con fusibles F1, F2. Entonces ahí está la trayectoria descrita en la presentación, y aquí pues, saltamos un poquito más. Aquí está con K1A el bloqueo del excitador. Bien, entonces dos fases entran con el excitador auxiliar K6A. Nos saltamos un poco estos dos, y vemos, cortamos todo, y vemos en la hoja 7 ya algunas tablillas. No vamos a presentar todos los diagramas, sino donde pudiera haber problemas, donde no hay información en el manual, que sería, que de nuevo en esta ocasión se trata de ayudar a entender el manual, porque aunque presumen de que sus componentes se adquieren en la papelería, en la farmacia, la verdad es que sí utiliza componentes muy clásicos y que se encuentran o se encontraban en la época que salen con cualquier proveedor. Entonces la tablilla de sobrecargas, la tablilla de medición de potencia de salida y DPA, un multipropósito, el tiempo de retardo de encendido PC116. Estas tablillas están juntas en una base, la fuente de alimentación más o menos 12 volts, y esta que quería yo presentar antes de seguir, que son relevadores auxiliares PC06, que aquí tienen 6CN20 que estamos describiendo. Entonces entra un cableado 6N21 que es overdrive, que es la llave de control, TB10 que es interconexiones a otros circuitos. Estas tablillas se pueden desmontar. Para trabajarlas hay que desmontarlas. Es difícil meter mano, pero no es difícil desmontarla. Entonces la idea de presentar este dibujo, figura 9, con los números de los cables, es que sí viene esta información, pero hay que estarla buscando, y aquí ya simplificamos que si desmontamos la tablilla PC06, pues ahí están los números de los cables, y no tenemos que estar anotando los números de los cables, revisarla y luego regresarla, repararla, cambiarle algunos componentes, regresarla. Pero aquí quería poner que K1 del relevador auxiliar, K1A auxiliar, es del excitador, K2 es del IPA, K3 es de alta, la magneta de alta activa del controlador a estas tablillas auxiliares, es un intermedio, K3 alto voltaje, K4 bajo, la parte baja de tensión del encendido por pasos, filamentos K5 y K6 ventilador. Entonces vamos a estar repitiendo estos números. Entonces continuamos con esto, y estas son estamos en la figura 5, y estos son los relevos auxiliares. Entonces del ventilador es K6A. Entonces cuando se cierra K6A, alimenta la magneta K7, que es la del ventilador. Si el ventilador tiene un interruptor externo trifásico, que si lo bajamos, aunque trabaje todo lo demás, ya no enciende el ventilador, pero sí trabaja las demás magnetas.
Esa es una de las primeras formas de bloquear, de ver que no arranque el circuito, aunque se active con la llave overdrive. Tiene un monitor de 3 fases, que si las 3 fases están en el nivel correcto, un monitor comercial cierra un contacto para que continúe el proceso. Tiene, si se cierra el ventilador, alimenta por fusible F3 y fusibles F4 y F5, alimenta los ventiladores en los 4 amplificadores por esas terminales, alimenta el ventilador de un combinador de de un combinador 2 a 1, debe ser los dos, el combinador, otro combinador, y ventiladores de la sección de la caja de alto voltaje. Tiene 2 cajas, una del transmisor y una caja donde viene el alto voltaje. Entonces estos son puros ventiladores y esta es la trayectoria con fusibles y arranca junto con el ventilador. Entonces esta es la figura 5. Aquí hay unas notas, pero la figura 6, pues continuamos con la presentación de las magnetas auxiliares. K5A con CB5 alimenta el relevador el primario del relevador de filamentos, y en el primer ECO 22 que nos llegó trajo reguladores, los demás ya no. Ahí empezaron las diferencias. Entonces vamos hablando de las diferencias de adquisición de estos transmisores y las deficiencias que tuvimos, y yo lo atribuyo a que ya no estaba el diseñador del equipo y empezó el caos y el demérito de la fabricación, que llevó debe ser con reclamos, a cerrar la fábrica. Que vamos hablando lo diferente, y la plática es porque existen todavía estos equipos circulando. Bien, entonces aquí está la fase A1, fase A2 de 220, los moves se repite, y K3A representa el contacto de la alta tensión. No está en este momento el step start, entonces solo está K3A, y cierra CB1 es el contacto mecánico de la alta tensión, está en la caja grande, y si lo bajamos de nuevo podemos trabajar con todo el control, pero no entra la alta tensión porque quito el interruptor mecánico accesible CB1 grande de 150 amperes o algo así. Aquí estará el interruptor para abrir los contactos del primario de la fuente de alimentación de IPA. Y es muy interesante este transmisor porque aunque lo recomendemos, pues ya propiamente no existe. Recomendemos o no, ya no existe en la fábrica, pero el equipo se recomienda solo. Y el control de K2A de la magneta de IPA K8, pero de nuevo hay un interruptor para el transformador de alimentación que quita o pone toda la energía eléctrica al IPA. Aquí está, ahora sí, el encendido por pasos. Entonces está la fuente de alta tensión alimentando al bulbo, donde aquí están las 3 fases F1, F2, F3, y por la magneta low, cable 153, 154, fase A2, se cierran los contactos de la primera fase del encendido por paso. Entonces limita la corriente al transformador grande con estas resistencias de 50 ohms, 225 watts cada uno. Entonces tiene 2 resistencias en cada fase, de R15 a R20 de 225 watts, para limitar la corriente y cargar los capacitores y cargar todo lo que tenga que cargar. Fuente de la trayectoria positiva y de la trayectoria con la polaridad negativa. Bien,
resistencias de descarga. Y el encendido entonces viene el voltaje por M033, es el primer control, prende el LED 12 que dice que ya está la alimentación del LED y pasa a los 220 y cierra por acá K4A, cierra los contactos de una fase de la sección low, se cierra low, ¿sí? Acá está M0, acá está, acá está, acá está 6CN24 K4A, cierra los contactos de K4A, contactos auxiliares, la bobina por el cable 153 low y aplica las tres fases a las resistencias limitadoras. Después de un tiempo de retardo de 5 segundos en PC602, alimenta otro relevador, cierra K3A, contactos de K3A y cortocircuita de alguna manera la primera bobina. No la desconecta, no la cortocircuita. Si llega a fallar uno de estos contactos, se alimentaría a bajo voltaje. En otros transmisores sí desconectan la bobina low. Y no hay en los diagramas que nos llegaron de los transmisores información de la tablilla P602 y vamos a platicar un poquito más de eso. Por eso presentamos más información. Entonces aquí está saliendo, aprovechamos y presentamos la trayectoria del bulbo porque luego no se entiende por dónde está. Vamos a agarrar la mejor en PDF. No se nos vaya a desbaratar acá está. Entonces aquí está la trayectoria del más B, viene por acá, la corriente va en sentido contrario de lo clásico, la corriente de placa pasa por una resistencia limitadora, filtraje de RF, filtraje de RF, bloqueo de RF, shock de alimentación, porque estamos buscando trayectoria de DC, entra por placa y pasa a cátodo, atraviesa la reja, pasa por cátodo, sale por cátodo al centro, filtraje para RF para que no siga, bloquea, bueno, alta impedancia, aterriza si pasa, resistencias limitadoras 5 ohms, 200 watts, 4 resistencias, sigue un amperímetro de corriente de placa, resistencias de 1 ohm, 25 watts y cierra el circuito de alimentación. Entonces sale en más B y regresa en menos B, la trayectoria de corriente de placa, y lo mide en IP. La reja aterrizada, la señal entra a la reja, pasa a cátodo y sacan una derivación a tierra, y la única corriente que pasa por IG es la que entra por IG. Entonces esa es la trayectoria de la corriente de reja aterrizada. En la figura 8 se presenta lo mismo, pero se presenta el bulbo de salida, pero ahora con la trayectoria de RF. La entrada es por reja, la salida es por placa, reja aterrizada, es un triodo 13X 15007, donde aquí está el acoplado C1, C2, C3, C4, L1. Y vemos que pues es una especie de L, donde la sintonía se hace con L1, C1, C2 son 15 picofarads, 15 kilovolts cada uno, C3 es 25 picofarads, C4 15 picofarads, y estos valores cambian, y C10 a C15 50 picofarads, 15 volts, ahorita hablamos los demás, y estos valores cambian con la frecuencia de operación. Este está para 105.1 MHz, y repito, cada
hojas de características, como se compraron varios tuvimos oportunidad de comprobar, cambian estos valores de la entrada y la salida. Aquí está la alimentación de más B, trayectoria de corriente directa, y el circuito de sintonía S14, S15, L6, y tiene una bobina variable para sintonía L6. Y de salida tiene este circuito fijo de placa con C10, C11, C11A, L4. L4 tiene unos agujeros donde cambia la longitud de la bobina según la frecuencia de operación. Y el circuito de salida, capacitores de bloqueo y parte de sintonía, y bobina 5, L5 de carga. Entonces con L5 y L1 se ajusta el transmisor, perdón, L1, L6, L5 se ajusta el transmisor, carga, sintonía. Entonces esa es la trayectoria de RF. Este es el circuito resonante y su acoplador de salida. Este es el acoplador de entrada. Acá están los capacitores bobinas de alta impedancia para que la RF no se vaya hacia atrás. Y luego el medidor de corriente de reja de DC, medidor de corriente de placa, y la misma trayectoria que se marcó antes, donde está menos B, medidor de corriente a través de las resistencias de muestreo R5, R6, convierten la corriente de placa a voltaje para sacar muestreo de corriente. Saldrá por otro lado con un divisor de voltaje, sacará muestreo de voltaje, el regulador, el transformador de alimentación, una resistencia para ajustar el voltaje de filamentos y un voltmetro. Y aquí es donde donde en el ECO 10 empecé con la duda de qué eran estos transmisores, porque estas bobinas L8, L9 son bien curiosas. Parece que las hicieron el arroyo de estos inductores sobre un cilindro de cartón, y luego le quitaron el cilindro y dejaron las bobinas bailando. Así están estas bobinas L8, L9 para el voltmetro de voltaje de filamentos, voltaje de AC en el secundario del transformador, su voltaje de alimentación. Acá está la tablilla que empezamos a presentar. Entonces están los circuitos de sobrecarga de BSWR, corriente y voltaje. Son las entradas de corriente. Esta tablilla sí la ponemos porque ahorita vamos a platicar por qué. Entonces sí hay que buscar información de la tablilla PC19 en el manual, la tablilla PC216, de la PC116. No es necesario presentarla acá, está bien la información, está muy simple. Aquí sí nos hacía falta información, por eso hay más datos juntos, números de cable, número de página, de las dos tablillas de IPA tiene dos tablillas de IPA para dar 500 watts y tiene 4 cajas: entrada RF, BNC, salida N, un cable de interconexión de RF in a RF in para alimentar estas tablillas, 48 volts de alimentación, tablilla de monitoreo de la caja, tablilla de control de la caja, valor de resistencia de los ventiladores para saber también. Ahí están los termistores que presentamos antes, una fuente de alimentación de 15 volts donde la fuente lo hacen con un Zener, está por ahí en algún circuito, y más información que luego nos hace falta que esté junto, el selector esto es una caja de IPA. Aquí está los relojes auxiliares y el overdrive. Entonces interconectan 6CN28 con 6CN215 en la tablilla y va a TB710. TB7 no se presenta esta tablilla, y la interconexión de salida será TB8
perdón, TB1013, TB1014. Entonces vemos estos números, nos regresamos a overdrive acá, y aquí está las terminales. Aquí están las terminales. Está muy grande. El ventilador es aquí están las uniones 6CN20, 6CN21. Aquí agarra 6CN21 nada más. 6CN21 K6A. TB1014 de TB1013. Entonces buscamos acá figura 3 donde está el dibujo. Acá está. Entonces está abajo. Aquí está 6CN21, 6CN20 los cableados. TB10 terminal 1314. 1314 tendrá el cable 84. Ajá. El cable 23 y 75 no los vemos porque están en la terminal. Es un cableado, es una unión, es un conector, pero no es, se zafa cuando se desconecta la tablilla. Pero estos sí hay que desconectarlos, son tornillos para sacar la tablilla, y estos se zafan los conectores como tales. Entonces acá es donde, en la figura 11 es donde vemos que se metió, donde se interconectó la llave de override, la de puenteo de activación de las partes separadas. Y metemos acá prueba de módulos de IPA. Como pues de momento está uno viajando y no lleva conectores como debería de ser, por ejemplo acá, como debería de ser de 3 pulgadas a N, pues surgió esta experiencia que le he probado, y para hacer trabajos rápidos da resultado. Entonces en la carga de 10 kilowatts se conectó con cables cortos, no como está acá, más cortos. Se conectó el vivo y la tierra y un pedazo de RG8 al cual le corté un conector de RG8 y lo puse, y conecté esa carga a la salida de uno de los amplificadores. Activé la fuente de alimentación de 50 volts, que en este transmisor es un transformador SOPE, que luego no da 50 volts cuando no están conectados los amplificadores, da más, no está regulado. Es la primera cosa curiosa, porque empezando a conocer los amplificadores transistorizados, lo primero que surgió son las fuentes conmutadas por norma. No sé por qué está así, con un transformador y capacitores de filtro y shock y todo esa clásica fuente de alimentación de la época del bulbo. Pues los IPA no están con fuentes conmutadas. En este caso el Eco 10 sí tiene el IPA con fuente conmutada. Entonces desconectamos los 3 amplificadores porque vamos a probar uno, se le pone la carga resistiva y el excitador se aplica al splitter normal y solo va a funcionar un amplificador, y con eso checamos
se desconecta, aquí está, se desconecta, bueno, RG8 ya dijimos cómo se pone la carga resistiva, se desconecta alta tensión CB1, filamento CB5, el ventilador CB3, se bajan los interruptores, y bajamos también los interruptores de PA2, PA3 y PA4 porque no los vamos a usar, no nos vamos a usar el 1. Cerramos la llave de overdrive, cerramos el de ventiladores para que entre el ventilador de los ventiladores de los módulos, excitador IPA, y aumentamos el control R17 de ajuste de potencia y verificamos el módulo, y si funciona, pues todo se comporta normal. Entonces hicimos la prueba de un módulo, pero así podemos seguir probando los demás módulos uno por uno, y luego dos de ellos activando dos cajas y entrando a un combinador, al primer combinador, y luego los 4 módulos sería hasta el tercer combinador, donde ya la salida no es N, sino la salida, como empezamos al principio a ver, es 7 octavos. Entonces aquí probamos un solo módulo, luego 2 con un combinador, la carga la ponemos acá. En la primera prueba, la segunda prueba la carga la ponemos acá, en la tercera prueba la carga la ponemos acá, pero es un conector de 7 octavos, entonces hay que ver cómo desconectar por allá para poder alimentar la carga a este punto. Entonces esa es una de las primeras experiencias que nos llevó a trabajar con estos transmisores y que se puede aplicar en el campo, y ahorita buscamos algunas aplicaciones. Aquí bloqueé un dibujo para no meter más confusión. Aquí está la trayectoria del ajuste de ganancia. Tenía yo dudas cómo estaba, y aquí presenté con PC216 el ajuste de ganancia de la polarización de los IPAs para dar la ganancia del transmisor. No mencioné, pero la potencia de salida del transmisor se da con el ajuste de ajuste de ganancia de los IPAs. No tiene pantalla como los tetrodos, es triodo aterrizado en reja. Aquí presentamos los relevadores que se usan, y en las fallas es importante porque entender el no latching es normal, y aquí están las terminales de aplicación. Tiene una bobina, y el latching tiene 2 bobinas, uno para encenderlo y otro para apagarlo, o sea, queda amarrado, queda clavado. Entonces por 12.1 se enciende, por 11.2 se apaga, se desbloquea. Entonces en las fallas, este circuito que está en la hoja 74 de PC114, cuando se da tierra, se aterriza la 11 y se aterriza la 11, la 2 tiene el voltaje de alimentación y se desactivan las fallas. Nos interesa acá están las 3 fallas presentadas, y nos interesa la falla de corriente. Aquí está la interconexión de sobrecarga solo de la corriente. Aquí están las tres en serie, las 3 protecciones. Y aquí está el LED que prende prende con K1, K1. Él se prende con BSWR, y prende con la protección de voltaje. Entonces aquí se ajusta en este comparador el nivel de disparo, y aquí entra el voltaje que entra este diferencial que sale de muestrear la corriente en R1, R2, las resistencias de un nodo en paralelo, medidor de corriente, convierten la corriente a voltaje, limitadores para evitar que el voltaje se exceda, son protecciones, luego se queman. Y aquí tenemos proporcionalmente una corriente un voltaje que se convirtió que convirtió la corriente en voltaje en R1, R2, un voltaje que sube directamente proporcional a la corriente que dispara
que dispara el comparador sin retroalimentación. 1. O sea, es un comparador con ganancias del orden de 10 a la 6 que con cualquier cosa se dispara, superando el voltaje en la terminal 6. Entonces, para probar, preparé una batería soldada con caimanes de 1.5 volts. Lo agarré a esta parte de la tablilla. Ya no utilicé, el transmisor está apagado, no hay alta tensión, no hay IPA, no hay ventiladores, no hay nada, no hay ruido. Nomás enciendo el interruptor del controlador, de la tablilla de control, y con esta batería, con esta polaridad, disparo la corriente. Y esto lo hice porque varios de los 7 o 8 transmisores ECO 22 que se adquirieron en el 2011 traían el circuito de protección de corriente puenteado. O sea, alguien en la fábrica estaba saboteando el producto, pero no sabíamos. ¿Y qué ocasionó? Que los bulbos con cualquier cosa se arqueaban, se quemaban, la buda del bulbo vivía menos, no tenía protección de exceso de corriente. Entonces con cualquier cosa se armaba un caos en este transmisor, y uno de los efectos era arcos que se arrancaban y no había protección de corriente. Entonces, como no sabíamos de la falla y teníamos que seguir operando, alguna vez hice esta adaptación. Es el mismo cuadro de conexión de voltaje de placa y capacitores de 50 picofarads para hacer la cavidad. Entonces, con una abrazadera empalmada unía el bulbo, pero vean lo que ocasionaba la RF. Ese bulbo seguía funcionando, pero como encontré la fotografía, pues está bonito, porque lo que quemó son los disipadores donde pasa el aire de ventilación. El bulbo en sí, estos son disipadores del bulbo. El bulbo, es placa, reja de control, no tiene el otro contacto porque es triodo 13X15000A7. Entonces eso es filtro pasabajos. Muy curioso, el primer ECO 22 que llegó traía el filtro pasabajos tradicional con una línea de transmisión de 6 pulgadas con cavidades y haciendo bobinas y simulando cilindros, haciendo bobinas y capacitores. Tiene esto bien raro, capacitores y bobinas. Los siguientes modelos trajeron esto. Alguna vez lo probé y sí es filtro pasabajos, y pues como nunca le subimos 22 kilos, no sabemos si se quema. Estas bobinas son originales, estas soldaduras son originales, no las modifiqué, así estaba construido el filtro. No sé si así lo entregaban antes de que muriera el patrón. Este es un detalle más de los capacitores, y sí son estos bueno, no sé qué valor, ahí lo vemos en la figura. Entonces esta es esta primera parte más ampliada, entonces se ve el tipo de capacitor. Está un poco desproporcional para ver una campana para medir. En este caso pues no superaba yo los 1000, los 2000 watts, porque estaba yo haciendo pruebas conscientes de no subirle potencia. Para subirle potencia pues ya le ponía cable de unos 5 octavos para subirle a 10 kilowatts a lo menos en pruebas. Entonces este es el filtro pasabajos con circuito discreto. Este es el filtro pasabajos, salida 3 octavos, 10 picofarads esos que vimos y 25 de más. Bobina de entrada, porque de todas maneras este pedazo de cable que está acá es una bobina de entrada. Luego esta es otra, o sea, una bobina, otra bobina, otra bobina, otra bobina y otra bobina al conector. Ya lo vean cómo los sueldan a los centros de del cable de 3/1 de pulgada. Y así tiene más cosas raras. Es la tablilla que no viene en los dibujos del transmisor y datos de la tablilla, que ahorita hablamos de su importancia. Esta es la fotografía, este es un dibujo que hice en otra ocasión.
no viene y está atrás del transmisor esta tablilla. Cuando esta tablilla falla, se pone en cortocircuito. Luego no sé qué se pone en cortocircuito, pero las tablillas las desmontamos, cambiamos el integrado, revisamos los transistores con el multímetro, probando diodos. Pues este está quemado. Se cambia. Vean qué modelo de transistores. Se cambia. Y todo funciona bien. Pero esa tablilla, cuando falla, empezamos ya con los problemas que nos causaron que se bloquearan las protecciones. Cuando falla, no entra directo el encendido, el tiempo de retardo se cortocircuita y entran las dos magnetas al mismo tiempo. No hay sonido de primera magneta y sonido de la segunda magneta. Y ¡pah! Suena. Y ¡pah! Empieza a quemar cosas. Y a quemar transistores. Y a quemar integrados. Y a quemar cosas que en el Eco 2 nunca quemó. Y a quemar bulbos. Y a quemar bases, contactos de bulbos. Y a quemar por todos lados. Un caos. Un verdadero desastre. Y cuando tiene agua. Y cuando se enfría mal. Y es clásico de los bulbos. Pero terrible, menos vida a los bulbos. Y descubro ese cortocircuito. Le quito los cortocircuitos y para probar las tablillas, pues, bueno, primero tengo que reparar esta tablilla. ¿Cómo sé que está mala? Le quito todas las tensiones, solo le dejo el controlador y dejo que sigan las secuencias. Y cuando entra la alta tensión, entra primero la baja. Y lo de 5 segundos yo se lo puse arbitrario porque no sé de cuánto es la tablilla, pero conté 5 segundos y suena la primera magneta, un clonk bajo, y luego entra la segunda magneta más fuerte, clonk. Entran dos niveles de tensión con las magnetas y se oye que está funcionando la tablilla. Es la forma como lo verificaba. Cuando entraba las dos juntas no arrancaba el transmisor. Eso cuando llegaba yo a revisión. Hasta que no reparaba la tablilla de 5 microsegundos. No son 5 microsegundos, son 5 segundos, perdón. Son 5 segundos, Como acabo de arreglar este dibujo, le puse... ya lo traía puesto, son 5 segundos. Porque lo cuento, 5 microsegundos no lo vemos. Entonces aquí hay un error que hay que arreglar. Entonces este dibujo lo presento porque no está en el dibujo. No está en el manual. Estos dibujos pues tampoco están en ningún lado. Esta es una aportación muy interesante que en baja potencia me dio resultado. Esta plática se la dedico al ingeniero Alberto Pérez Valdés, que elaboró en Estéreo 100 muchos años y más en MBS. ¿Qué es lo destacado de este ingeniero? Que construyó IPAs para los transmisores, compró y adaptó y presentó un transmisor en México de FM integrando partes, o sea, como hacen los fabricantes, con la cavidad y el IPA armó un transmisor, socio distinguido de Amitra. Esta plática la reescribí el 28 de marzo del 2020, pero es la primera vez que lo presento grabado, con otras modificaciones. Entonces, esa es la razón por lo cual también se presenta la plática. Aquí quité los cortocircuitos porque no más crea confusión. Para ayudar a hacer pruebas en el transmisor por si tienen ese mismo problema y entender más el funcionamiento de estas marcas. No estudié el Eco 10 porque no falló. Y en palabras ya aquí entre nosotros, falló menos que el Broadcast de su época. Aunque el Broadcast es un transmisor precioso, superó con los últimos diseños a los transmisores Gates 8 Harris. El Eco 10, todo el tiempo que lo estuvimos trabajando, a veces se quemaba la fuente conmutada y no se notaba. Y no es como los transmisores que si se quema una fuente, se quema todo. Bueno, ya es otra plática. Entonces, esta fue la intención, esta fue la idea de las fallas que se presentaron en este transmisor. Debe haber más, pero en general
los flamazos al no tener el encendido por pasos, los flamazos por no tener protección de corriente, se tiraba el térmico cuando había exceso de corriente. Los térmicos externos, porque el de adentro no se tiraba con nada del mundo, el térmico de la fuente de alimentación del transmisor. Se tiraban térmicos externos, se tiraba la planta cuando el transmisor fallaba. Se quemaban los fusibles de la planta de alimentación de energía eléctrica. Pues muchas gracias por su atención.